Buenas noches, compañeros y doctor Luis John Barón. Mi nombre es Lady Tatiana Munevar y junto con mis compañeros Caterine Munevar, Elena Ibagos y David Quintero vamos a presentar nuestra actividad formativa sobre el pensamiento complejo. Nuestro trabajo gira en torno al tema la resolución de conflictos escolares a través de estrategias lúdicas en el área de matemáticas. Con este tema buscamos mostrar cómo cambia la comprensión del problema cuando pasamos del paradigma de la simplificación al paradigma del pensamiento complejo. La primera pregunta, que es acerca del tema, nosotros seleccionamos un tema que viene trabajando nuestra compañera Elena Ibagos, que es la resolución de conflictos escolares a través de estrategias lúdicas en el área de matemáticas. Entendemos aquí la lúdica matemática como un recurso pedagógico que, además de fortalecer el aprendizaje de contenidos, fortalece también la convivencia, el trabajo colaborativo y la regulación emocional dentro del aula. Como segunda pregunta nos piden describir esta realidad desde el paradigma tradicional de la simplificación. Desde esta mirada, la resolución de conflictos se entiende de forma lineal y reducida. Es decir, el estudiante incumple la norma, aparece el conflicto y el docente aplica una sanción y en teoría el problema queda resuelto. Todo se centra en la conducta individual del estudiante sin tener en cuenta sus emociones, su contexto y las relaciones con el grupo. Además, uno de los otros principios de este paradigma es que la realidad se fragmenta. Por un lado está la disciplina y por otro lado están las matemáticas. En cuanto a la lúdica, matemática se ve solo como un juego para entretener sin reconocer su potencial para mejorar la convivencia. En conclusión, pues desde este paradigma el objetivo principal es controlar y mantener el orden más que comprender y trabajar el conflicto de manera pedagógica. A continuación, mi compañera Elena continuará con la tercera pregunta, ya desde el enfoque del pensamiento complejo. Buenas noches, compañeros, doctor. Mi nombre es María Elena Ibagos. Hoy vamos a contarles cómo el pensamiento complejo nos ayuda a entender el manejo de conflictos a través de la lúdica matemática. A mí me corresponden los dos primeros principios, que son la recursividad organizacional y el principio dialógico. Como primero, la recursividad organizacional, normalmente pensamos cuando existe un conflicto en el aula, entonces usamos juegos matemáticos y se acabó el conflicto. Pero desde el pensamiento complejo no es tan lineal. La forma como está organizada la clase produce ciertos conflictos. Esos conflictos aparecen dentro de los juegos. Algunos hacen trampa, otros se burlan, otros se excluyen. Pero si el docente interviene bien el juego, el mismo juego empieza a transformar la forma de relacionarnos. Por ejemplo, después de un juego de resolución de problemas en equipo, el profesor no solo dice quién ganó, sino preguntas cómo. Dónde hubo conflictos, cómo lo resolvieron, qué harían distinto. Usa esa reflexión y vuelve al grupo y reorganiza el siguiente juego. Ahí vemos cómo la recursividad del grupo crea el juego y el juego transforma al grupo. Como segundo principio dialógico, nos dice que no se trata de escoger entre la competencia o cooperación, orden o desorden, sino de mantener esos polos en diálogo. En la lúdica, la matemática se ve cuando el juego es competitivo, pero para ganar se necesita cooperar, explicar estrategias, escuchar al otro, corregir sin humillar. También aceptamos un poco de desorden del juego, risas, movimientos, debates, pero lo usamos para aprender a discutir sin agredir. Es decir, el conflicto no se tapa, se convierte en contenido pedagógico. Muchas gracias por su atención. Doy paso a mi compañera Caterine. Gracias, compañera Elena. Un saludo para todos. Mi nombre es Caterine y les voy a hablar del principio hologramático y sistémico. El principio hologramático dice que el todo está en cada parte. Cada juego matemático es un mini mundo donde se refleja la cultura del aula. Quién manda, quién calla, quién media, quién se burla. Si observamos cómo se comportan en el juego, vemos cómo se manejan los conflictos en otros espacios. Por ejemplo, cada actividad lúdica se vuelve un laboratorio para practicar respeto, escucha y negociación.
El principio sistémico nos recuerda que el conflicto no nace solo en el aula, también influye en la familia, el barrio, las normas de la institución. La lógica matemática es solo una parte del sistema, pero puede conectarse con las reglas de convivencia del curso, el estilo del docente e incluso actividades con otras asignaturas y con la familia. Así, el manejo de conflictos mediante juegos matemáticos no solo es una estrategia aislada, sino parte de un proyecto más amplio de cultura de paz en la escuela. En resumen, los 4 principios del pensamiento complejo nos ayudan a ver que el conflicto, bien trabajado a través de la lúdica matemática, puede convertirse en oportunidad de aprendizaje tanto matemático como de convivencia. Muchas gracias. Bueno, en este cuarto apartado hacemos mención a los elementos emergentes en este relacionamiento que tiene las lúdicas matemáticas y las dinámicas de conflicto en el aula. Recordemos que la emergencia, los elementos que emergen como novedosos, son vitales o son fundamentales dentro del paradigma de la complejidad. Y sobre todo si entendemos la idea de que el aula es un sistema vivo o un ecosistema relacional. En ese sentido, hay varios elementos emergentes que caben la pena señalar. Bueno, el primero de estos elementos emergentes podríamos identificar que es que nos permite una visión más integral del conflicto, es decir, no vamos a ver el conflicto tanto como un problema disciplinario, sino una dimensión integrada donde convergen emociones, cognición e interacción social. Un segundo elemento tiene que ver con las relaciones que se podrían tejer o surgir en relaciones mucho más humanas y solidarias. Muchas veces a través del juego se fortalecen los vínculos donde se fomenta solidaridad, el reconocimiento mutuo, el reconocimiento del trabajo del otro. Un tercer elemento emergente podríamos identificarlo como una transformación del clima escolar, donde se potencie la escucha activa, donde se dé escenarios de confianza y cooperación. Un cuarto elemento emergente tiene que ver con la participación estudiantil. Y acá resulta interesante porque el estudiante se deja ver como objeto de la norma y esta vez entra a ser un agente que actúa como corregulador de la norma a través de la negociación o a través de los acuerdos. Y finalmente, un quinto elemento emergente que tiene que ver con la articulación entre la norma y la lúdica. Acá la disciplina deja de ser sancionatoria y pasa a ser un elemento participativo y construido, es decir, la norma deja de imponerse en una verticalidad y comienza a ser un elemento construido entre todos. Esto sería todo con relación a nuestra participación y exposición. Muchísimas gracias a todos.